Bueno, en este momento les invito a que se dispongan a hacer un recorrido lleno de cultura, geografía, religión, aventuras y emociones de la mano de Fernando. Fernando es un maravilloso ser humano que conocí un día cenando en Medellín. Él formaba parte del consejo directivo de Confama y empezó a contarme una historia que tiene que ver con su familia. Y me mostró que cada persona tiene variables y raíces que tienen que ver en quiénes somos, pero lo interesante de esto es que me hizo reflexionar con que cada uno de nosotros en su familia tiene un migrante, o tiene un migrante en el ADN, o tiene un amigo migrante, o tiene una persona migrante. Por eso quiero invitar a Fernando a que nos acompañe en esta mañana. Fernando Ojalvo Prieto, abogado experto en derecho laboral. Sus conocidos lo definen como un hombre leal, sensible y servicial, además de un gran abuelo. Es un amante del arte y la cultura. A lo largo de su vida se ha comprometido con los proyectos y las estrategias que promueven el desarrollo humano. Fue representante del sector empresarial de Colombia ante la Organización Internacional del Trabajo y miembro de varias juntas directivas. Es ex vicepresidente de Asuntos Corporativos y secretario general del Grupo Sura. Muy buenos días. Me alegra mucho estar en esta mañana con ustedes para hablarles de un tema que realmente es muy apasionante cuando uno escucha historias de personas que han vivido momentos difíciles, desde pequeños o en la edad adolescente o como adultos o al final de los días. Veíamos a Adriana comentándonos cómo ha sido el proceso de inmigración, de llegada de nuestros hermanos venezolanos a Colombia, pero este es un fenómeno que se ha dado durante toda la vida. Yo diría que desde que el ser humano existe hay migración, hay movimiento de personas que se desplazan porque efectivamente quieren tener otras oportunidades de vida o porque el destino los obliga a salir de sus viviendas, de sus territorios, por temas de violencia, por temas de guerra, por deseos de poder alcanzar en su vida logros, buscar momentos más agradables o también porque no tienen ninguna otra oportunidad para hacerlo. Yo los invito a que en esta reunión los veo muy adústeros. Relajémonos un poquito. Los voy a invitar a que hagamos un viaje. Es un viaje que nos va a remontar fundamentalmente de aquí hasta una hermosa población en la Constantinopla antigua, hoy llamada Estambul. Son más o menos unos 10.800 kilómetros en línea recta, desde este sitio hasta lo que hoy es Estambul, en un pequeño poblado que se llama Balat. Quiero que lleguemos y que imaginemos que estamos llegando a esta belleza población. Vamos a una casa, abrimos su ventana y todos nos estamos asomando. ¿Qué habrá detrás de esa casa que hoy está llena de miseria, de pobreza? Hay un hombre sentado de nombre Alberto. Alberto está sentado en una silla rota y está meditando y rememorando lo que ha sido su vida. Está recordando cómo años atrás tuvo que participar en la guerra de los Balcanes, donde prácticamente finalizó todo el Imperio Otomano. Recuerda cómo tuvo que cerrar un pequeño almacén que tenía
para poderse ir a la guerra. Viene de la guerra y después le toca, de esas guerras de los Balcanes, y después le toca la Primera Guerra Mundial, servir como soldado, con 4 hijos. Roberto, que es un chico que ha nacido en una población griega llamada Silibrí. Isaac, su segundo hijo. Mauricio, su tercer hijo, y una pequeña llamada Oro. Tenía 4 años en ese momento. Alberto llega enfermo de la guerra, pierde la audición, tiene dificultades y días después fallece. Queda su esposa, Regina, responsable del hogar. Una mujer igualmente joven, de unos 34, 35 años. Y Roberto, que va a ser como el chico que nos va a acompañar en toda esta historia, es el que para los judíos se llama Bojor. Y hablo de judíos porque en Balat en ese momento convivían una población de judíos sefarditas procedentes de España, pero también habían musulmanes, también habían cristianos, habían ortodoxos. Era una comunidad que convivía sin distingos de ideologías religiosas, sociales, todos convivían allí sin ninguna dificultad. Cuando muere el padre, entonces Roberto toma la cabeza y la paternidad, como nos sucede en muchos de nuestros países, en muchas de nuestras poblaciones, que el mayor de los hijos, con 10 años de edad, ya se vuelve cabeza del hogar, porque la madre tiene que cuidar a los otros chicos y porque no tiene de pronto las condiciones físicas o no está preparada para poder asumir esa responsabilidad. Roberto entonces asume al lado de su madre y sale todos los días a buscar el pan, haciendo mandados, haciendo cosas, como nos pasa a nosotros con nuestros niños cuando pierden a sus padres, cuando están huérfanos. La madre no resiste y pocos meses después fallece. Quedan los 4 chicos solos. Imaginemos cómo será esa escena en esa pequeña casa de Balat, una casa donde al final, pues se me olvidó decirles, cuando el padre muere, pues lo sacan de la casa porque ya no había quien pagar el arriendo. Les entregan una pequeña casa en las afueras de Balat, sin servicios públicos. El agua la obtenían de la lluvia, entonces había que llorar y pedir para que la lluvia llegara. Como les decía, muere Regina y quedan los 4 niños. Niños abandonados, niños sin nadie que les diera una mano. Recuerden que se había acabado de pasar ese país por esas 3 guerras, pero fundamentalmente por la Primera Guerra Mundial. Aparece en escena una mano bondadosa, como sucede en todas estas comunidades. El rabino. Para algunos, como nos ocurre a nosotros en nuestras comunidades, un sacerdote, un religioso, etcétera, y va y se encuentra con los niños, y esta es la situación de estos menores. Yo tengo que asumir la responsabilidad de ellos. Y los lleva en un día de Shabbat, que es la celebración religiosa que hacen semanalmente los judíos, a esta sinagoga de Arida. Una sinagoga centenaria, los lleva, está reunida la comunidad como ustedes y les dice: aquí tengo estos 4 niños, quisiera saber cuál de las familias quiere adoptarlos. Las familias todas en la misma pobreza, no solamente una familia por tías, dice: yo me llevo al segundo, que se llamaba Isaac. Los otros
nadie se interesa, pero no es porque no quieran acompañarlos, sino porque efectivamente no tienen las condiciones económicas y sociales para recibir esos niños. El rabino, muy inteligente, termina la ceremonia y se va a buscar en unas familias musulmanas y entrega a Roberto a una familia musulmana que se lo recibe con cariño, entrega a Mauricio a otra familia musulmana y queda Oro, que nadie la ha recibido, 4 años. Se le ocurre ir a un orfelinato de monjas francesas de esta misma localidad de Balat, y las monjas reciben la niña. El rabino queda feliz porque ya todos los chicos tienen un hogar. Los varones, por su capacidad de trabajo y por las necesidades que tenían las familias, pues tienen que empezar a trabajar y empiezan a trabajar. Los unos, pues el mayor era Roberto, que podía tener unos 12 años, y los otros le seguían. Los niños están ahí por varios meses y un día aparece en Balat, procedente de Palestina, una mujer de nombre Victoria. Imagínense a Victoria, una mujer alegre, robusta, aparece ante los niños, tía paterna, o sea, hermana de su padre, de Alberto, y va en búsqueda de los niños, los reúne y les dice: un tío procedente de Cuba, mire, ya vamos pasando, una familia va a Palestina, el problema, ahora ya, ella les dice, el tío, que se llama León, ha mandado recursos suficientes para que el mayor, Roberto, viaje a Cuba y ayude a él con sus negocios, y con lo que produzca envíe plata para el sostenimiento de sus hermanos. Aquí vemos en esa fotografía Victoria dice: yo tengo que dejarle un recuerdo a estos niños que ya no se van a ir de este país. ¿Qué puedo hacer? Les toma una fotografía y a cada uno les entrega una copia y les dice: este es el pasaporte para que cuando ustedes en la vida, por donde anden, recuerden que fueron una familia unida. Que la guerra los obligó a separarse. Cada niño toma la fotografía y la guarda, y esa fotografía les va a durar por toda la vida. Era lo único que tenían de recuerdo. Esta señora entonces, como le mandaron dinero suficiente para uno, y dijo: me sobra plata, yo voy a llevar el otro. ¿Por qué lo voy a llevar? Porque estaban viviendo con familias musulmanas y su origen era un origen judío. Y veía que los otros dos estaba bien, Isaac estaba bien con su familia judía y Oro estaba muy bien con las monjas francesas. Empieza entonces, toma la decisión y dice: voy a separar los niños definitivamente. Los reúnen en el puerto de Estambul, ahí cerca al Cuerno de Oro. Llegan los niños, se abrazan, puesto que quedaba fácil que se encontraran, no se veían todos los días, ríen, corren. Imagínense 4 niños que están separados, cuando llega el momento de llevarse a Mauricio y a Roberto, a montarse en una pequeña embarcacioncita para llevarlos a un vapor de carga. Lloraban, se les perdió la sonrisa, se les perdió la alegría, no querían desprenderse de las manos porque no sabían para dónde iban sus 2 hermanos, Roberto y Mauricio. La familia Portías se lleva nuevamente a Isaac para su casa, las monjas se llevan a Oro y sale el barco. Por supuesto, Roberto y Mauricio
soñaban con lo que iban a encontrar en este nuevo mundo y empieza un viaje que va por los puertos de Francia y termina al final en Cuba. Pasan más o menos unos 6 meses porque tuvieron que tomar varios barcos de carga, porque no eran barcos de pasajeros. Y en un momento, entonces, avistan que allá está esa tierra prometida que es La Habana, donde está su tío esperándolos. En el malecón hay ruido como cuando uno se imagina qué está pasando. En ese momento también habían fiestas en La Habana. Y había mucho ruido, pero también mucha alegría de ver llegar pasajeros de Europa que llegaban al malecón de La Habana, o al puerto de La Habana. Los niños se bajan del barco, Victoria los toma de la mano y los niños, imagínense cuando unos niños quieren ir a ver algo, te llevan adelante. Los traían corriendo, pero esa alegría de ellos se empieza a empañar cuando los que estaban esperándolos, León, su tío paterno, y su señora Berta, una mujer búlgara, joven, no habían tenido hijos, no estaba preparada para recibir hijos. Cuando ella ve que llegan dos chicos, lo primero que pregunta es, ¿y el otro quién es? ¿De dónde viene? Y le dice la señora Victoria, es el otro sobrino de tu marido. Como me sobró plata, pues vi que era la oportunidad de traerme dos. Empieza una discusión entre la pareja y al final la pareja dice, no recibimos a Mauricio. No lo recibimos. Había al lado una familia cubana que estaba con una pequeña y estaban de paseo ahí en el malecón. Y la familia dice, yo me quedo con el niño, no tengo ningún problema. Como hacemos los latinos, siempre, nunca nos estorba nadie. Nunca nos estorba nadie. Siempre estamos recibiendo y extendiendo una mano. La familia se lleva a Mauricio y Roberto, en silencio, sin ninguna felicidad, se va a vivir con sus tíos y empieza a aprender el idioma. Hablaban turco, hablaban algo de ladino, que es el idioma, el español antiguo, pero él empieza a estudiar en la escuela, a trabajar con su tío, como se hacía en esa época que no hablábamos de la ilegalidad del trabajo infantil, todo el mundo lo hacía. Y pasan los meses. Roberto siempre estaba entre La Habana y Camagüey, como haciendo funciones de comerciante como su tío. Siempre iba al malecón. Todas las veces que estaba en La Habana, iba a mirar y a observar dónde estará mi hermano, dónde estará mi hermano. Porque pensaba que su hermano debería ir con esa familia porque la familia iba a disfrutar los domingos. Como 7, 8 meses después, avista a un pequeño niño allá jugando en la arena, con un palito jugando en la arena. Cuando él se da cuenta y empieza a acercarse, empieza a decirle, Moris, Moris. El otro levanta la cabeza, un niño totalmente ido, no había podido aprender nada ni estudiar. La familia era una familia muy pobre y no lo había llevado al colegio porque además no le entendía el turco. Cuando él se da cuenta que su hermano, mira, la familia cubana está en el mar, él lo toma de la mano y le dice, corre, corre, corre. Salen los dos corriendo. Roberto conocía el camino y llegan a la casa de los tíos. Otra vez tenía que Roberto manejar su capacidad de convencer, pero de convencer un niño que en ese momento tenía unos 12 años
a unos adultos para convencerlos sobre la importancia de estar con su hermano, que era lo único que tenía. Tenía unos tíos, pero los tíos, la afinidad era muy remota. Y simplemente otra vez la discusión de pareja, pero al final la pareja se pone de acuerdo porque Roberto da un ultimátum y dice: o se queda mi hermano conmigo o yo me voy. Ya este Roberto era un gran ayudante del señor León en sus almacenes o en su almacén. Entonces tuvo que sopesar: si se me va este ayudante de confianza, pues yo prefiero que se quede con otro que también me va a servir. Para no hacer la historia más larga, aceptan que ellos empiecen a vivir en Cuba, los dos hermanos, y como veíamos, vamos a ver en la fotografía aquí donde están, si me pueden pasar la fotografía, por favor, ahí están. O sea, vemos los dos hermanos, los 4 hermanos, 2 se quedan en Turquía, 2 se quedan en Cuba, por muchos años. Roberto y Mauricio entonces empiezan una vida distinta, empiezan a estudiar, a trabajar, porque además ellos les dieron educación, sus tíos les dieron educación, pero también trabajo para generar ingresos. Se la pasan entre Cuba y México, etcétera, como buenos judíos, y en un momento la gente empieza a hablarles de Colombia, de esa maravillosa patria, de este territorio que nosotros a veces pensamos que no es un buen lugar para vivir y para criar a nuestros hijos. Para ellos era como la tierra prometida, porque así lo expresaba en su oportunidad Roberto. Decían: nosotros veníamos a Colombia, nos parecía que era ese gran territorio que la vida nos tenía guardados. Llegan por el puerto de Barranquilla, entran al país, se van hacia el sur, por allá al Cauca, al Valle del Cauca, pasan por Bogotá, pero al final, de tanto buscar plazas, como decían ellos, se ubicaron en Antioquia, en la ciudad de Medellín. Y de Medellín, cuando ya estaban establecidos por unos años, decidieron ir a buscar futuro, como decían ellos, hacia el suroeste antioqueño. Los identificaban los nombres de Jardín, de Támesis, y el nombre que más les llamaba la atención era, decían, Jericó, por el Jericó de Israel. Un pueblo maravilloso también, un pueblo muy católico, diócesis católica, pero igualmente con muchas posibilidades de educación y de cultura y de recreación, porque habían muchas comunidades religiosas francesas y españolas radicadas allá. Abren sus negocios entre los dos hermanos y los días pasan, pero Roberto está pensando todavía en su vida y está diciendo: yo no he hecho sino ganar batallas, pero me ha faltado la gran batalla de mi vida, y es encontrar el amor, como nos pasa a todos nosotros. Ahora me decía alguien aquí que es que le presento a mi novia. Entonces uno dice, él decía: ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos? Se enamora de una linda chica allá en Jericó, un pueblo muy católico, y estoy haciendo énfasis a lo católico porque él era judío. Ella, descendiente directa del fundador de Jericó, y cuando ya resuelven los dos enamorados que se van a casar, lo primero que le dicen a Roberto es: no se puede casar porque la iglesia no lo permite. La iglesia no permite que un infiel o un judío se case con un católico. Entonces este hombre vuelve e inicia otra batalla muy importante en su vida, que es iniciar, para los que son abogados, un proceso ante la Rota Romana. Estamos hablando ya en ese momento, Segunda Guerra Mundial, para que se autorizara por el derecho paulino el matrimonio de una pareja
católica y un judío. Ese proceso dura 6, 7 años, llega la autorización de Roma, pero esa autorización el obispo no la acepta porque considera que no es adecuado esa unión entre un católico y un judío y una católica. Se inicia entonces un segundo proceso, como llamaríamos hoy en nuestros términos de abogado, una tutela ante el Tribunal Eclesiástico de Medellín, y el tribunal ordena que se casen, pero ordena que se casen en unas condiciones donde tiene que ser en una iglesia del centro de la ciudad de Medellín, a las 4 de la mañana, sin testigos, solamente los padres de la contrayente, porque además Roberto no tenía padres y sus tíos se habían quedado viviendo ya en Bogotá. Se celebra el matrimonio y aquí traigo un recuerdo de lo que significa cuando uno pide un certificado de matrimonio de esta pareja. Dicen que se casaron en la infidelidad. Ese concepto era un concepto muy duro, muy difícil, pero de todas maneras lo que hay que mirar aquí es que Roberto gana otra batalla. Lo más fácil para él era buscarse otra mujer que se casara con él por su religión, pero él lo que quería era respetar lo que veía, lo que había aprendido de Colombia, porque siempre tenía un sentido de agradecimiento por este país infinito. Entonces, Roberto ya con su amor, con su enamorada, Marielita, como le decía, vuelven otra vez por unos días a Jericó y después se radican en la ciudad de Medellín. Pero uno se pregunta, y ustedes seguramente tienen la curiosidad de decir, oye, ¿qué pasó? Porque ya llevamos, eso fue año 1947, y cuando se habían separado ya llevaban, desde el año 22, llevaban mucho tiempo. ¿Qué pasó? Entonces, volvamos. ¿Qué pasó con los hermanos? Isaac se casó, siguió viviendo con esa familia judía, se quedó en Estambul, pero se casó por petición de sus padres adoptantes con su hermana de crianza. Y había que obedecer, porque esas eran las normas, que hoy todavía no son muy ajenas en muchos países. Se casó con ella por gratitud y seguramente algo de amor. Mauricio, el compañero de siempre de Roberto, igualmente un día su tío lo cita en Ciudad de México y le dice, vente aquí, vamos a hacer una celebración. Él llega un jueves y le dice, te vamos a presentar tu prometida. Invítala a tomarse un café porque mañana es la ceremonia. También se casó. Con una mujer encantadora, cubana, que también le dio mucha alegría a él. Y también en el caso de Isaac, vivieron con mucha alegría. ¿Y qué pasa con Oro, que quedó en un orfelinato? Una vez dice, pobres niños que se han quedado en un orfelinato, ¿cuál será su destino y su vida? Oro sale a los 15 años del orfelinato francés y se va a vivir a París. Aprendió idiomas con las monjas, etc. Y un día los hermanos logran encontrarla trabajando allá en París, en un banco, y la traen a Colombia. Igualmente viene a Colombia y también se casa con un hombre, yo diría, sí de verdad, muy enamorada, pero con la aquiescencia de sus tíos. Ustedes dirán, ¿y qué pasó en la foto que vamos a ver en este momento que estamos viendo? Que fue ese gran encuentro de los hermanos, ya todos habían hecho sus familias, etcétera, pero no se habían vuelto a encontrar los hermanos, por lo menos Roberto con sus hermanos, no se habían encontrado, ni Mauricio tampoco. Entonces toman una decisión de que Roberto viaja con su hermana Oro, que vivía en Bogotá, y a buscar a Isaac,
que hacía 40 años no lo veían. Mauricio no fue porque tenía que cuidar los almacenes. No se podía ir porque es que el almacén no se puede cerrar, decían ellos. Que hubiera sido un momento hermoso que los cuatro se hubieran juntado, pero no se logró. Pero ahí tenemos una muestra de lo que ha sido, de lo que fue el encuentro de ellos, los cuatro, los tres hermanos, que no se veían hacía 40 años. 40 años se juntan en el mismo barrio Balat, en el almacén que ya tenía este señor Isaac, y hacen una gran celebración. Duró 40 días ellos estrechándose, hablando, mirando, recordando, llorando, riendo. Y también haciéndose como cuando uno dice la vida, una reflexión, la vida no nos ha sido tan difícil. Nos separaron, pero tuvimos el privilegio de personas que nos extendieron la mano. En esos momentos uno dice, si no hay una mano generosa, como la de ese rabino, como la de esa mujer Victoria, como la de esos tíos que al principio no aceptaron, pero después lo recibieron, como toda la gente cuando ellos han llegado a los sitios que los han recibido han dicho, bienvenidos. Esta persona de la que y ustedes dirán, pero este señor, ¿qué tiene que ver con toda esta historia? La historia de esto, ya para terminar muy rápidamente. Miren, ahí está Roberto con sus 8 hijos. Entonces siempre él decía, estoy completo. Siempre Roberto decía, estoy completo, estoy completo. Ese Roberto era mi padre. Ahí lo ven ustedes. Ahí lo ven ustedes, el mayor, está él, estoy yo ahí con un círculo en punticos, o cómo se llama. ¿Por qué les traigo esto? Porque la vida no ha sido fácil para todas las personas que han tenido que desplazarse, salir de sus hogares a buscar otro mundo. Mi padre siempre decía, hay que atenderlo, hay que recibirlo. Cuando él veía a una persona y veía la posibilidad de hacer una fiesta, siempre le decía, Marelita, tráeme el vestido nuevo. Un vestido que podía tener 40 años, pero para él seguía siendo nuevo. Nos enseñó que uno no necesita en la vida tener demasiadas cosas, que uno vive y no es por infelicidad, sino porque uno de todas maneras siempre piensa que uno puede guardar muchas cosas para uno, no le importa lo que hay alrededor. Siempre las enseñanzas que recibimos es que a todas las personas hay que recibirlas, hay que darles comida, hay que atenderlos, y a uno le queda eso en la cultura y en la sangre. Este es un señor que le tocó vivir unas experiencias con la cultura turca, la cultura búlgara, porque la señora Berta era búlgara y ella llevaba ya sus cosas, su vida en Cuba, su vida en México, su vida en Colombia. Y siempre decía, Colombia es el mejor país en el que yo he estado. Amaba esta tierra y respetaba todos los principios y costumbres de nosotros, que eso también es muy importante. Él acompañaba a Marielita todos los días a misa, sin creer en nada, pero tenía que acompañarla porque ella iba todos los días a misa. Siempre por compromiso que tuvo con el obispo era que nosotros no podíamos tener la formación religiosa judía, pero sin embargo aprendimos a conocer lo judío y lo católico. Y como todas las cosas tienen un final, hace unos años yo tomé una decisión porque ese es el recuerdo que uno debe tener de lo que ha significado su familia, sus ascendientes. Y no es por ostentación, sino porque la historia se nos pierde
a medida que vamos envejeciendo. Yo ya soy un hombre muy, muy mayor y pienso que la historia hay que repetirla, porque cuando a uno le han extendido la mano, uno lo que tiene es gratitud. Este es un mausoleo que se construyó en el cementerio católico de Jericó, aprobado por el obispo. Al principio el obispo me dijo: Fernando, no, es que no hay ninguna, uno no puede tener un mausoleo judío y católico. Y por Dios, monseñor, ¿cuál es el problema? Si esa es la situación de mi familia. Entonces, al final, con mucha inteligencia lo aprobó, y allá están ellos, donde seguimos manteniendo ese recuerdo, pero también sin dejar de olvidar que hemos pasado muchos trabajos, que hemos alcanzado muchas felicidades y que todos somos seres humanos, que al fin de cuentas, ¿para qué nos sirven tantas ostentaciones y tantas formas de maltratar, de hablar, de decir y de resentir? Muchas gracias.